lo más incipiente de todo. Si yo tengo a alguien sangrando y no tengo nada, 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 ¿uno con qué le puede ayudar? ¿Uno con qué le puede ayudar? No tengo nada. Arranquemos desde la... El trauma como causa de muerte es un asunto bastante común y no es solamente un asunto de países ricos o de países pobres. El trauma tiene una distribución muy variable. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental cómo se accidenta la gente en los diferentes países. Uno no se imagina, por ejemplo, que en Estados Unidos o Canadá la gente se despeluque en una DT-125 o en una moto. Eso no pasa, ellos se accidentan de otra manera. Ellos tienen otra forma diferente de hacerlo. Nosotros en Latinoamérica, en esta Latinoamérica en la que vivimos, tenemos dos condiciones diferentes. La primera, somos países que viven en guerra. Colombia vive en guerra y por más que uno piense que está viviendo una época tranquila, yo sé que acá todos hemos sido testigos de cualquier acto de violencia, tanto con uso de armas de fuego como por uso de armas cortopunzantes. Entonces hay bastantes problemas. Esta estrategia o esta iniciativa de control de sangrado tiene un origen que yo creo que es bastante triste. Ocurre en una escuela en los Estados Unidos que se llama la escuela de Columbine, y también producto del bullying, unos pelados un día deciden llegar y matar a los compañeritos, empiezan a dispararles. Entonces era una escena bastante compleja, ¿por qué? Porque habían tiradores activos, habían personas activamente tirando, y habían muchas personas que no se sabía si estaban entre muertas, heridas, y llegar ahí, ustedes saben perfectamente por su formación que es una escena insegura. O sea que uno no puede llegar a una escena hasta que la escena no sea lo más trabajable. Yo cuestiono el término de escena segura, porque para mí una escena segura nunca existe. Hay escenas trabajables, donde vos puedes trabajar y quizás no estés comprometiéndote de una manera tan importante, pero es que una escena puede llegar a cambiar en cualquier momento, y más aún cuando hay un tirador activo y no ha podido ser reducido. Entonces Columbine enseñó que el sangrado es una cosa grave, y empezaron a haber asuntos de tiradores activos, y en Estados Unidos no hicieron ninguna restricción para que la gente no tuviera armas y las comprara, no hicieron absolutamente nada, lo que hicieron fue generar un curso para que la gente aprendiera a controlar el sangrado. O sea, no hicieron nada con respecto al porte de armas, no hicieron nada con respecto a la venta, y eso no va a pasar porque el club del tiro en Estados Unidos es bastante poderoso, entonces no va a cambiar. Acá en Colombia no suele ser común que alguien se vuelva loco y le empiece a disparar a la gente, eso no suele ser común. Pero acá tenemos un fenómeno muy particular, que es el fenómeno de la guerra, incluso de la guerra urbana. Yo no soy experto en armas, nunca fui militar, pero sí les puedo hacer una pregunta y les voy a demostrar que nos hemos naturalizado con ese asunto. Cuando uno ve transitando un camión lleno de policías o de soldados, ¿qué tipo de armas llevan ellos? ¿Qué tipo de armas? No necesariamente estoy esperando que me hagan el modelo, yo también lo desconozco, pero ¿qué tipo de armas portan soldados o algunas veces los policías, por ejemplo, cuando van en camiones? Armas largas, ¿sí o qué? Un arma larga. Arma larga. En la ciudad, ¿sí o qué? En la ciudad. Vos que sos investigador criminal, si nos puedes dar un dato mayor que nosotros nos desconocemos. ¿Cuál más o menos puede ser una distancia efectiva de uno de esos rifles que ellos utilizan? Yo sé que eso varía de acuerdo a la munición y lo que sea. 250 metros. ¿Vos te imaginas un enfrentamiento armado? Porque es que si ellos los agreden, ellos tienen que responder el fuego. Y si vos empezás a responder fuego, mirá la distancia de alcance que puede llegar a tener en la ciudad. Los que somos más viejitos nos acordamos de la Comuna 13, ¿sí o qué? Allá se daban candela, llegaba el helicóptero con una .45 a disparar. Imagínense lo que está. Entonces nosotros no tenemos un tirador activo loco, pero sí podemos llegar a tener enfrentamientos bien interesantes entre algunas pandillas. Esa es una. Y la otra, los accidentes de moto acá son brutales, brutales. El último videito que me mostraron a mí fue con un pelado en una scooter, en una de esas patineticas. Terrible, o sea, es trauma muy grande. Entonces la gente se está muriendo desangrada, y se está muriendo desangrada porque por alguna razón que yo no entiendo, a la gente le escandaliza bastante la sangre en el piso, el charco hemático les escandaliza enormemente, pero por una razón que yo no entiendo, la sangre en la férula, en la ropa o en las gasas, esa no preocupa, pero es igual, está por fuera del espacio intravascular, pero no, la escandalosa es la del charco. Pero cuando la sangre queda en el pantalón, cuando la sangre queda en las gasas, cuando la sangre queda en la férula,
esa no parece preocupar mucho. Y ese sangradito en capa pequeñito, pequeñito, no parece estar preocupándose mucho a la gente. Entonces, yo sé que acá tenemos un grupo heterogéneo entre profesionales de salud y tenemos gente que no es profesional de salud. Pues los profesionales de salud me van a tener que perdonar y me van a tener que ayudar porque vamos a tener que construir una cosa que nos sirva a todos, a todos, a todos. Y vamos a arrancar desde el principio. Una persona en general tiene aproximadamente un 7% de sangre circulando. Es decir, que si uno multiplica el peso por 7, más o menos hace una relación. Vamos a ver un ejemplo. Una persona de 70 kilos tiene el 7% de sangre. Eso es 7 por 7, 49, 4.9 litros. Una persona de 70 kilos tiene 5 litros de sangre en promedio circulando por su cuerpo. Nosotros tenemos una capacidad importante de perder sangre sin perder la vida. La capacidad que tenemos de perder sangre, uno puede perder tranquilamente y sin ningún problema un valor nominal de 1000, 1200. Cuando perdemos 1500, estamos hablando de alguien de 70 kilos, la cosa está bastante complicada. Hay una cosa que quiero que se imaginen, pero que también yo les voy a contar para que se empiecen a imaginar lo que sucede. Vamos a pensar que acá alguien está llevando a cabo alguna actividad, acá afuera, que es el señor que está podando el césped. Y tiene una de las podadoras que tiene una hoja. Y él sin querer se hace una lesión acá. Y se lesiona la arteria tibial posterior, una arteria que sangra activamente. Y el señor empieza a sangrar. Instintivamente, ¿qué hace la gente? Lo que hace es ir a ponerse la mano. Pero la mano tiene una capacidad muy limitada, porque el señor no se va a poder quedar con la mano ahí mucho tiempo. Obviamente la va a soltar en algún momento. Pero eso es un asunto intuitivo. Ok, y el señor empieza a sangrar. Y obviamente va a tener que pedir ayuda. Entonces la primera, si está solo, ¿qué le va a tocar hacer al señor? Desplazarse. Y si se va a desplazar, ¿qué le toca hacer? Soltarse y va a seguir sangrando. Instintivamente él tratará de hacerse un torniquete. ¿Ustedes qué creen que qué tan fácil o qué tan difícil es hacerse un torniquete o hacerle un torniquete a alguien si uno no tiene ninguna de estas vainas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué es fácil? ¿Qué es difícil? ¿Qué es posible? ¿Qué es imposible? ¿Qué se imaginan? Tienen derecho a imaginarse lo que quieran. Es posible. Es posible. Porque también tengo que ver en qué lugar estoy y qué herramientas y qué tengo disponible en la mano. Entonces, si alguien tiene un cordón, lo hará con un cordón, si alguien tiene una correa, lo intentará con una correa, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio bien bacano, donde vamos a tratar de improvisar un torniquete y vamos a ver eso cómo funciona, a ver qué capacidad tenemos de improvisar, para que nos demos cuenta que es difícil, pero que no es imposible. Hay personas que no tienen conocimiento, ¿no? Porque sabe, hay gente que no se maluquea. Eso es cierto, pero hay como cierto instinto de autoprotección, es decir, cuando yo sangro, uno lo que hace es tratar de pararlo, pero no es tan eficiente. Y el segundo problema es que la gente cree o supone cosas que a veces no son tan sencillas. Por ejemplo, la gente, y eso pasa, ustedes han visto que a veces en los botiquines de primeros auxilios hay toallas higiénicas. Una toalla higiénica es una muy mala medida para parar el sangrado, porque yo necesito detenerlo, yo no necesito que absorba, porque es que esté en una toalla higiénica o que esté en el suelo es igual, está por fuera del espacio vascular. A mí la sangre me sirve circulando, a mí la sangre no me sirve en una toalla, pero venga, póngame cuidado, lo más incipiente de todo, si yo tengo a alguien sangrando y no tengo nada, ¿uno con qué le puede ayudar? No tengo nada, arranquemos desde la premisa, no tengo nada. Con una prenda. Una prenda, ¿sí o qué? Sí, Y lo importante es una prenda y compresión. Entonces, ese es el primer principio, una prenda y compresión. Entonces hay que tratar de pensar en la que tenga una menor capacidad de absorción, no la que tenga más. Eso es lo primero que usted tiene que tener en cuenta. Cuando uno genera una herida, ya sea con una bala, con un cuchillo, se genera una cosa que se llama una cavidad permanente y una cavidad temporal. Cuando es una bala, la onda expansiva genera una cavidad temporal que vuelve y se cierra un poco porque el tejido es más o menos elástico. Cuando lo haces con una lesna, cuando ella entra, genera una lesión sobre el vaso y cuando sale, obviamente el tejido mismo tiene la capacidad elástica de cerrarse y el sangrado se hace hacia el interior. La gente dice que es muy peligroso. No, es muy peligroso que uno le pegue una puñalada con cualquier cosa. O sea, eso es muy peligroso. Y sobre todo que parece que los delincuentes, ladrones, criminales, neas, pírogos, como los quieran llamar, para que hubieran tomado clase de anatomía, ellos saben dónde pegarla, yo no sé, la tienen muy clara, la tienen muy clara. Pero con respecto a los sangrados, recuerden que uno tiene dos tipos de vasos, uno tiene venas y tiene arterias, ¿cierto? Las venas son vasos de no tan alta resistencia, de hecho,
tienen un flujo un poco de menos presión. Y la capa de una vena es más delgada. Yo quiero que se imaginen una capa delgadita y que se rompe con alguna facilidad. Cuando hay un sangrado venoso, suele ser un sangrado en capa, sangre en capa, no sangra pulsátil, no sale el chorro, sale en capa. Y la sangre suele ser más oscura, suele ser más, probablemente son iguales, pero es más oscura, es menos brillante, pero también es peligroso. El sangrado arterial, las arterias son capas, tiene 3 capas, y yo quiero que se imaginen, por ahí quedó el cosito que yo les pasé, la manguerita que yo les pasé en eso, para yo mostrarles una cosa, que es lo más parecido que hay a una arteria. Las arterias son elásticas, una arteria es bastante elástica, ¿y saben cuál es el problema? Una arteria, yo quiero que se la imaginen de esta manera, esto es una arteria, ¿sí o qué? Cuando uno tiene una arteria, ¿sí o qué? Y la arteria tiene una lesión parcial, o sea, se corta parcialmente, eso es una tragedia, y es una tragedia porque el cuerpo no es capaz de compensar. El cuerpo, ¿cómo compensa la pérdida de sangrado? Lo primero que hace es cuando un vaso se lesiona, el cuerpo hace vasoconstricción. Lo primero. Y lo segundo es que se trata de generar un coágulo. El coágulo se podrá generar siempre y cuando el boquete no sea muy grande, ¿cierto? Si es un boquete, si se parte la aorta, adiós Nicanor, ahí no hay nada que hacer. O la femoral, o la carótida, es imposible. Entonces esto que ven ahí, eso es una lesión incompleta. Cuando hay una lesión completa, o sea, cuando se rompe del todo, entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando se rompe completamente? Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de retracción vascular. Dale. Entonces, esto es lo que pasa, se rompe, se retraen los cabos. Por esa razón es que cuando los cabos se retraen, uno no se pone a buscar con pinzas, porque el cabo se retrajo. Hace muchos años uno le decían, con una pinza y busque el cabo, que implica que yo me ponga a hacer esas huevonadas. Está sangrando activamente y yo buscando. Y cuando mandas la pinza, es posible que clampes un nervio, que clampes otra cosa y haces más daño. Entonces, ¿qué se supone que es lo que uno debería hacer? Parar el sangrado, con lo que podás, con presión directa, si tenés una cosa de estas, qué belleza. Hacete de cuenta que este salón es el vaso, ¿sí o qué? Y el boquete es esa puerta. Si esa puerta está abierta y ahí hacia afuera, yo que soy sangre, ¿qué puedo hacer? Salir de una. Pero si aquí ponen un colchón o ponen alguna vaina, ¿qué va a pasar? Las plaquetas empiezan a pegarse. Y otra plaqueta se pega y paró el sangrado. Por eso el objetivo es, pues necesito que entiendan una vaina, que cuando es presión no es, le tienen que poner el peso del cuerpo. O sea, te tenés que hacer con ganas. Parar un sangrado masivo duele, va a doler. Ya sea que le pongas un torniquete o que le hagas compresión directa. Eso es bastante doloroso, porque es que tenés que hacerlo con tanta fuerza para que generemos el cierre de la puerta y que las células que se van a encargar de coagular, bien sea las plaquetas y ya el cambio que hay bioquímico en el cuerpo, para convertir una sustancia que se llama fibrinógeno en fibrina y se genere un trombo y no sangre más, tarda. Y yo necesito hacer esto. Y hay otra cosa muy especial. Cuando yo pongo esto, así lo tengo que llevar hacia el hospital. Alejo, ¿y las manos qué? No. Sencillo, facilito. Comprimís. ¿Cuánto tiempo mínimo? 10 minutos. ¿Y después qué haces? Un vendaje, pero no soltar la presión. El principio, bien hecho. Eso es un vendaje compresivo. Entonces, la primera medida con la que vamos a intentar parar un sangrado, si la tenemos disponible, va a ser compresión directa. Y la compresión directa, si uno tiene cositas con qué, uno busca gasas. Ahí había un montón de gasitas, ahorita les voy a buscar gasitas. Hay gasas normales, gasas tejidas y no tejidas. Y los gringos se inventaron una vaina que ya les voy a mostrar. Excelente. Estas son las gasitas. Cuando uno debería tener un botiquín de primeros auxilios, uno a veces se encuentra que es una cosita de estas. En el carro. Una gasita o un apósito de gasa, que esta es de gasa no tejida. Y esta es una compresa de gasa tejida. No hay diferencias sustanciales, la una y la otra son muy buenas, pero uno necesita un paquete grande. Y uno necesita un paquete grande para acordarnos de esto. Vení, César. Vos haces compresión directa, ¿sí o qué? Y si esta gasa se llena, de sangre, le pongo otra encima. La única gasa que no se puede quitar hasta que llegue al hospital va a ser la primera. Yo le puedo quitar la segunda, la tercera, si quiero. La que no le puedo quitar es esta, porque esta es la que está facilitando la formación
de un coágulo. Entonces esta es la primera que no se quita. Entonces, César sangró acá, ¿qué hago? Compresión. ¿Cuánto tiempo hago compresión? ¿Y qué debería hacer para que eso sea efectivo? Si puedo. Apoyarme con la mayor cantidad de fuerza. César, te duele como un berraco. Seguramente te duele, pero estoy tratando de que no sangres. Muy bien. Entonces, esa es una buena medida. Cuéntamelo. Y de pronto en tu experiencia y hasta si tenés el conocimiento, la cercanía con por qué Secretaría de Salud sigue exigiendo en los botiquines las toallas higiénicas. Porque quien legisla no tiene idea, mano. ¿Cómo suena? La ambulancia hay que mantener todas las cositas. La ambulancia llena de cosas para contener la hemorragia. Una toalla higiénica es para lo que se diseñó, pero para nada más. Entonces, hay una cosa que es muy importante, yo les voy a contar, si hay alguna cosa en la que uno tiene una responsabilidad grande, hoy gracias a Dios, bueno, yo soy profesor de APH, de medicina, de la especialidad de medicina de urgencias, de anestesia y de cuidado intensivo, y las clases más difíciles para mí de todas es darle clase a la comunidad. Es la mayor responsabilidad. Por eso cuando yo le hablo a alguien que sabe, para mí es muy fácil, yo le hablo de fisiología, yo le hablo de huevonadas y yo diserto, pero es que usted le tiene que enseñar a una persona de la comunidad un aprendizaje significativo, o sea, cero carreta, práctica. No le sirven los términos, una persona que va a ayudar no le sirven términos raros, no, necesita es candela, acción, solucionar los problemas. Entonces, primera medida, compresión directa. Después de la compresión directa, lo que podemos hacer es un vendaje compresivo. El vendaje compresivo funciona muy bien cuando utilizamos los vendajes elásticos. Entonces ahorita vamos a practicar un ratico, hacer cada una de las cositas y vamos a practicar algunas de las habilidades y las destrezas. Les contaba que los norteamericanos en la guerra se inventaron estas vainas. Estos se llaman hemostáticos o gasas con agentes hemostáticos. El que más utilizamos actualmente lo extraen de una caparazón de un vertebrado marino y se llama chitosam. Eso lo que hace rápidamente es amplificar la cascada de la coagulación, logrando la posibilidad que incluso sangre anticoagulada pueda coagular con facilidad. Ahorita les pego una miradita, si quieren lo huelen. ¿Hay alguien que sea alérgico a los camarones? Camarones, que sepa. Esa es la única contraindicación. Si se sabe que es alérgico a los mariscos, podría tener alergias. Camarones, mariscos, camarones. Por eso, yo sé la pregunta. ¿Qué es camarones? Yo no me he expuesto a eso nunca. Estas son las Combat Gauss de QuickClot. Hay de Celox, que es otra marca diferente, y por ahí hay unas de Neustadt. Estas son las de SAM, que es Quitosam. Entonces, básicamente, las gasas hemostáticas son una serie de gasas largas que están diseñadas, si algún día llegan a tener la gasa con hemostático, el paquetico, uno solito es el primero que se pone. Porfa, no se pongan a empaquetar el resto con gasa hemostática, que la están botando y es muy cara. Entonces, si me toca alguien que sangra, el primer paquetito, este pequeñito, este pequeño, lo pongo, ¿sí o qué? Es el primero, sacándolo por supuesto del paquete. Y el resto de las gasas que ponga encima no tienen que ser gasa con hemostático, porque es que yo necesito que el hemostático esté en contacto directo con la herida, porque si no, no tiene sentido. Hay unas heridas que se llaman heridas en sitios de unión. Ustedes tienen claro que uno puede tener hemorragias externas y hemorragias internas. Sobre una hemorragia interna, poco o nada podemos hacer, a eso le toca, es competencia del cirujano, ¿cierto? El que abre, va y empaqueta. Pero nosotros podemos trabajar en las externas, que generalmente son en las extremidades, ¿sí o qué? En el cuello y en lo que se denominan sitios de unión, en las axilas y en las ingles. Ahí tenemos que trabajar. En las extremidades, ¿qué me serviría para eso? Compresión directa y un torniquete. Y en los sitios de unión, ¿qué me sirve? Ya vamos a ver, empaquetar la herida y vamos a practicarlo. Y en el cuello, ¿qué me sirve? Compresión directa. Pero no crean, a uno de mis más queridos compañeros de la unidad de cuidado intensivo, cuando era médico de la Clínica del Norte, de un hospital cercano, no vamos a decir de dónde porque no tiene sentido, le mandaron una niña con un torniquete en el cuello.
Porque era cerquita. No podemos decir nombres. No, el milagro es suficiente, yo creo. El caso clínico, muchachos, ¿qué fue lo que pasó? A esta niña la trataron de agredir con un arma cortopunzante en el cuello. El cuello tiene un músculo acá que se llama el músculo platisma, ¿cierto? El platisma es más o menos gruesito y tenía un rayón del platisma, o sea, no tenía una lesión vascular, tenía un rayón del platisma. Y se asustó, se asustó, y llegó y le puso un vendaje elástico, y llegó la vieja morada, saturando 60, y cuando le quitaron el vendaje, era un rayón, la rayaron como cuando un gato lo raya a uno. O sea, no era una herida penetrante. Bueno, a ver pues, si alguien tiene una herida penetrante a cuello, ¿qué podemos hacer por él? Penetrante a cuello, pum. Compresión directa. Listo. Para los muchachos de APH, que eso también pueden. Hay unas sondas que les ponen a los pacientes, ustedes los han visto, para que orinen, las han visto, las sondas vesicales, a las amarillas, sondas de Foley. Si uno tiene una herida penetrante en el cuello, muchachos de APH y chicos, si hay una sonda de Foley, en la ambulancia a veces hay, a veces no hay, pero valdría la pena tener una sonda de Foley. Uno puede meter por la herida penetrante una sonda de Foley e inflarla. Porque tiene un balón, eso tiene la punta se infla. Y cuando la inflas puede hacer compresión, ¿vale? Está diseñada ¿para dónde? ¿Para lesiones dónde? En el cuello, no la metas en ninguna cavidad. Si está en el tórax, no vaya a meter una sonda de Foley. Si es en el abdomen, no meta una sonda de Foley, que ahí le cabe 1, 2, 3 infladas y no se logra el propósito. Alejo, pero me estás diciendo que meta una sonda de Foley en el cuello. Sí. Pero si se muere, es que si no la metes también se va a morir. Esa es la diferencia. Alejo, me van a demandar. Yo no creo. Gracias a mi Dios, en este país, hasta donde yo tengo recorrido y sigo los procesos, todavía no hay nadie que haya ido a la cárcel por de forma razonable ayudarle a otro. Eso no va a pasar. Entonces, a uno sí le enseñan, hey, uno no se puede poner a hacer vainas raras. Es que vainas raras es coger un lapicero para hacer una crico. Eso sí es una cosa salida de los pelos. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero tratar de parar un sangrado nunca será descabellado. Si no paras un sangrado, el paciente se va a morir. O sea, sobre eso no cabe duda. Muy bien, entonces hablamos de extremidades, hablamos de sitios de unión y hablamos un poquito del cuello. Muy bien.